programa llegó a ustedes gracias a Codesol, asociación civil con más de 18 años de experiencia desarrollando en las comunidades un sentido ético de la vida. Estimados suscriptores de Visión Democracia TV, hoy conversamos con Germán Ferrer. Germán Ferrer, diputado de la Asamblea Nacional, pero además alguien que conoce muy bien el chavismo porque viene de allí. Forma parte en la actualidad del llamado chavismo disidente, que ha sido muy crítico contra la gestión de Nicolás Maduro. Germán, gracias por haber aceptado la invitación. Bueno, muchas gracias a ti, Darwin. De verdad que me complace muchísimo estar en tu programa y primero enviarle también un saludo a tu gente, a tu equipo de trabajo y, por supuesto, a todo el pueblo de Venezuela, pues, ¿no? Que no perdamos las expectativas ni las esperanzas, que vamos hacia la victoria con toda seguridad. Afortunadamente creo que va a ser así. Germán, quisiera comenzar con el plan de la comunidad internacional, que ya aparentemente está en marcha, aunque no hay anuncios oficiales y formales hasta ahora, para encontrar una solución política y electoral en Venezuela. ¿Qué información tienes? ¿Cuál es tu apreciación sobre lo que se ha venido filtrando de ese plan? Mira, en primer lugar, pienso que la posición de los Estados Unidos es una posición correcta, pues en cuanto a hacer de la situación venezolana una decisión bipartidista. O sea que eso igual tienen los republicanos como lo tienen también los demócratas. Y eso está evidenciado pues con lo que han sido las últimas declaraciones pues del Departamento de Estado y de líderes pues del Partido Demócrata. Quiere decir que al margen de que no haya tanta estridencia, yo creo que hubo un poco de estridencia cuando el presidente Trump sí tomó el tema de Venezuela, unas propuestas que definitivamente seguramente no se iban a poder dar, no se iban a dar, para mí fue una fantasioso todo eso. Sin embargo, la política de los demócratas parece que es una política de menos ruido y más efectividad, en el sentido de que van a cosas concretas. Pero porque ya dijeron que, en primer lugar, siguen reconociendo a Guaidó como decir, legítima Asamblea Nacional y además como un líder fundamental pues, dentro de este proceso y desconocen absolutamente y con mucha claridad, desconocen el gobierno de Nicolás Maduro. Eso, por supuesto, que pone otro condimento pues, a la situación en el sentido de que no les va a ser tan fácil al régimen zafarse de las presiones internacionales. Igualmente, la Unión Europea, así como los noruegos, pues los noruegos están en Venezuela buscando nuevamente pues, un diálogo que aspiramos que no sea tomado por parte de la tiranía en función de ganar tiempo, que es lo que han venido haciendo con todos estos diálogos que se han, desde Noruega incluso, República Dominicana, Barbados, en fin, toda una cantidad de situaciones en las cuales Maduro lo que hizo fue ganar tiempo para salirse con las suyas. O sea que en este momento, jugando a la viveza, importándole muy poco pues, la situación del pueblo venezolano, pero sí sus intereses particulares, que es lo que ellos fundamentalmente ponen en juego. Pues, ¿no? Es más, se dice que ellos están solicitando incluso que, en cuanto a las sanciones, que sean las sanciones que también se liberen, pues las sanciones personales. Yo creo que eso sería un error, porque precisamente eso es lo que permite que haya alguna presión pues, fundamental dentro de este panorama político, que ellos verdaderamente puedan sentir la presión internacional. Porque yo creo que la presión internacional es fundamental para todas las negociaciones que se vayan a hacer en Venezuela. O sea, Ahora, Germán, no se habla sí. de diálogo, me hablan de una negociación. ¿Cuál sería la negociación? No es sentarse a conversar, sino decirle a través de los aliados confiables del chavismo que aparentemente están participando o van a participar en este plan, que serían Rusia, Cuba y China, fundamentalmente Rusia y Cuba, que estas serían las condiciones para poder destrabar la crisis en Venezuela. Ir a un proceso electoral, pero previo hay que hacer una depuración completa del CNE, de los partidos Darwin. políticos y además depurar el Tribunal Supremo de Justicia.
¿Tú crees que estos son los pasos adecuados para resolver el problema? Sí, bueno, yo creo que si la salida en Venezuela, lo que sí tenemos que estar claro, y eso lo hablamos más tarde, la salida en Venezuela es electoral. Tenemos que empezar porque haya un reacomodo dentro de lo que es el Consejo Nacional Electoral, porque no puede ser que sigan ellos usufructuando los favores que da un Consejo Electoral absolutamente afecto a la tiranía. O sea, parte de sus mismas instituciones que en Venezuela no existen, pero están controladas por el gobierno. Entonces, como la salida es electoral, evidentemente que hay que buscar condiciones electorales. Y eso es lo que tiene que hacer la oposición. Bueno, y también lo vamos a hablar luego, pero aquí se presenta ese panorama que tenemos que enfrentar. Pues nosotros no podemos soslayar una situación tan importante como es precisamente lo que viene, que son elecciones constitucionalmente, elecciones parlamentarias y de alcaldía. Así que, bueno, por eso yo creo que las presiones internacionales son necesarias, pero con una fuerza a lo interno del país. La movilización de la gente, que haya respuesta a lo interno, porque sería lo que definitivamente pudiera forzar la barra, por decirlo de alguna manera, en función de que haya una respuesta por parte del régimen. Ahora, tú Así mencionaste que, las elecciones municipales y regionales, o regionales y municipales. sí, no, por supuesto, de ¿Tú crees que gobernadores y ese de proceso alcaldes. electoral sirve para resolver el problema de fondo? ¿O Mire, yo creo deberíamos que ir sí. a una elección presidencial? Mira, lo que pasa es que nosotros no podemos caer en dogmatismo, en posiciones rígidas, porque eso definitivamente te limita la capacidad de maniobra. Porque si tú exiges determinadas cosas que no se van a dar en este momento, bueno, eso se nos va a ir al infinito. Ahora, ¿qué pienso yo? Si nosotros, con toda seguridad, un gobierno, un régimen que tiene el 90% de rechazo, bueno, tendríamos que, dentro de la oposición, reagruparnos, ¿verdad? Dejar a un lado todas las apetencias y pretensiones y todo ponerlo en función precisamente de la unidad de la oposición, que eso garantiza de manera absoluta la victoria de cualquier evento que nosotros nos propongamos dentro de la oposición. Tenemos que hacer una primera pausa, Germán. Te quiero dejar un interrogante porque tú conoces el monstruo del chavismo por dentro. Te dejo esta pregunta. ¿Por qué el chavismo aceptaría un plan de la comunidad internacional que implique una salida electoral y política si aparentemente está cómodo con las sanciones porque aprendió a sobrevivir con ellas, pero además se beneficia de una oposición fragmentada y con grandes diferencias internas? Hagamos una pausa, ya regresamos. Germán, dentro del plan de la comunidad internacional es fundamental, al no haber diálogo, sino una negociación, pues, le van a entregar a ellos cuál es la solución para que ellos acepten a través de sus aliados confiables, porque el chavismo tendría que aceptar esas condiciones. Porque el chavismo, si aparentemente se beneficia de la división de la oposición, pero además aprendió a sobrevivir en la crisis, ¿por qué aceptaría? Mira, yo estoy convencido, y bueno, y con mucha certeza en algunos casos, porque los conozco, como tú dices. Yo conozco el monstruo porque vengo de sus entrañas, como decía un célebre personaje histórico. Mira, ellos no están nada cómodos, en absoluto. Es decir, ellos están presos en Venezuela. Correcto. Están pendientes de alguna acción que bueno, tienen precio por sus cabezas, ¿no? Eso no es ninguna cosa, es decir, fácil de resolver. Entonces, esas presiones tienen que obligar a buscar una salida. Por eso te decía que ellos, una de las cosas que están sugiriendo es que se pongan en la mesa las sanciones personales, que es lo que a ellos más les molesta. Correcto. Porque en definitiva a ellos no les interesa, a la vista lo tenemos,
la vida del pueblo venezolano, la situación de Venezuela, porque como la han destruido, de la forma como lo han destruido, sencillamente no hay que buscar ninguna otra evidencia que no sea que a ellos no les importa el país. O sea, por eso entonces sería un elemento fundamental. Ellos están presos en Venezuela y están temerosos. Entonces ellos necesitan disfrutar de su dinero, que es lo que ellos desearían. Ellos no pueden viajar a ninguna parte del mundo. Es decir, porque corren el riesgo de que sean capturados en cualquier parte del mundo, bueno, porque son los delincuentes. Correcto. Entonces, eso haría que, bueno, sencillamente, tú no puedes, por supuesto, acorralar a una persona y decirle, si vas a salir te voy a matar. No, yo creo que hay que buscar vías a enemigo que huye puente de plata. Entonces, tú tienes que buscarle también salidas y soluciones que se darían precisamente en la misma discusión que se den en la mesa de negociación para que, bueno, ellos puedan acceder a tener, poder vivir, porque en definitiva ellos saben que van a estar toda la vida, si no hacen eso es decir, de negociar o sus sanciones y la salida del país, bueno, sencillamente van a estar presos toda la vida y eso no es vida para nadie. Ahora O sea, bien, ni pero familiares, eso también implica, Germán, que la oposición debe dejar de hablar de los mantras que ha mantenido el cese de la usurpación, el gobierno de transición, elecciones libres y transparentes, que ese sí es importante. Si la oposición está dispuesta a ceder parte de lo que ha venido ofreciendo, de lo que ha venido hablando, porque hay que tener algo claro. Lo tengo yo claro. No todos los beneficios pueden ser para la oposición. También hay que darle algo al chavismo para poder negociar. Mira, estos son negociaciones ganar-ganar. Correcto. Si tú no puedes, no puedes negociar, porque eso no sería ninguna negociación, sería que el otro claudique, y eso no es lo que está planteado. Tú tienes que abrir unos espacios, tienes que abrir espacios de diálogo y de negociación incluso, para que haya una respuesta real. Es decir, pero tú no puedes decir a una persona, como muchos dicen, de manera absurda, mira, lo que esto cese, bueno, te vamos a perseguir. Eso no es ninguna política tampoco de alianza, porque tú tienes que abrir la puerta para que aquí estemos todos, ¿no? El objetivo fundamental de esta lucha es salir del régimen oprobioso que tenemos en Venezuela. Mira, para salir de él tenemos que estar todos unidos en función de un objetivo, de un propósito, que sea eso, salir de la dictadura. Bueno, entonces están las tácticas que hay que hacer, porque dentro de ellas están la situación electoral, todo lo que tú quieras, pero lo fundamental, el objetivo fundamental es salir del esquema de gobierno que tenemos en este momento, con un esquema delictivo, ¿verdad? Opresor, fascista casi, porque bueno, han violado todo lo que ellos dijeron que iban a hacer. O sea, incluso digamos, ellos hablaban de capitalismo salvaje. No hay nada más salvaje que haya en el mundo que no sea a lo que le han impuesto al pueblo venezolano, que gana menos de $1, tú sabes, sabemos todo, mensual, un trabajador que es imposible que pueda vivir con eso. O sea, en Venezuela hay un holocausto. Entonces, la oposición tenemos que, de alguna manera también, bueno, ver ese escenario, porque tenemos que actuar en función de las víctimas, que es el pueblo venezolano. Ahora bien, ¿tú crees que en la oposición hay voluntad de unirse de nuevo, de ceder aspiraciones, de limar asperezas, de eliminar la desconfianza que hay entre algunos sectores para enfrentar ese escenario? Mira, si no se limitan esas diferencias, se extinguen, bueno, estamos condenados a tener un régimen, bueno, por toda la vida. Ya tenemos experiencia en el mundo en ese sentido. Si no nos unimos en función de ese objetivo, sencillamente aquí no va a haber solución, no va a haber respuesta. Por eso es importantísimo que, bueno, no fijarse esos mantras dogmáticos y estáticos, porque si no te priva cualquier otra acción que tú puedas hacer. Incluso ese mantra que tanto se manejó, yo creo que había que invertirlo y empezar, bueno, por llamar a la gente bueno, que tiene que ir a votar, ¿verdad? Para ganar espacio, porque la votación no son el mero hecho electoral, esto es una cuestión sistémica, una cuestión que en el sentido de que la votación te permite organizar la gente, movilizarla y, bueno, y acciones concretas.
pero sobre todo vas ganando espacios nacionales. Porque ¿qué ocurre? Si nosotros no participamos de lo que está establecido constitucionalmente en el país, bueno, sencillamente cada día vamos a estar más aislados. Ya perdimos la Asamblea Nacional, así de hecho, porque aunque sea de facto esta que tenemos, bueno, son los que están tomando decisiones, pues, en lo fundamental. Alguien decía, ¿quién es el presidente de Venezuela? El que levanta el teléfono en Miraflores. Entonces, mira, entonces tenemos que ir ganando espacio. El elefante se come, como sabemos, de a bocadito, pero no podemos lanzarnos a una aventura, porque han sido muchas las aventuras, fantasías, en el sentido de poner la acción fundamental en acciones externas. No, la acción fundamental tiene que partir del pueblo venezolano, organizado y decidido a cambiar el régimen que tenemos actualmente. Tenemos que hacer una nueva pausa. Te dejo otra interrogante. No solamente es cuando la vía electoral no solamente implica desistir de la política abstencionista de la oposición, sino además convencer al ciudadano de que es válido votar, pero que además que tenga confianza en el voto. ¿Cuáles son esas condiciones? Hablemos en el próximo segmento de esas condiciones necesarias. Ya regresamos. Germán, para la vía electoral no solo se necesita que la oposición aparte esa estrategia abstencionista que ha mantenido desde el año 2019 aproximadamente y se reforzó en el año 2020 con la no participación el 6 de diciembre, en lo que yo estuve de acuerdo. Pero también implica que hay que devolver la confianza en el voto para el pueblo. ¿Cuáles son las condiciones mínimas que se necesitan para ir con seguridad a un acto de votación en Venezuela, presidencial, regionales o municipales? ¿Cuál sea el escenario? Tú lo has dicho, Darwin. Lo primero que hay que hacer es volverle a dar confianza a la gente en su capacidad. El arma fundamental que tenemos los demócratas es el voto. No tenemos otra, no tenemos arma, no tenemos la Fuerza Armada. Entonces tenemos que hacer el voto de una herramienta fundamental. Pero lamentablemente, producto precisamente de todo el cortoplacismo sobre todo, aquí se satanizó el voto. Aquí se acusó a quienes pensamos que la votación hay que votar. Bueno, sencillamente porque tú estás casi ya del lado del enemigo, ¿no? Yo creo que todos los políticos, todos los partidos políticos del mundo, la única arma fundamental que tienen es votar, porque es cómo tú actúas con la alternabilidad pues, de los cargos, sino a través del acto soberano del voto. Por eso entonces es necesario empezar a crear conciencia. Hay una acción que planteó Guaidó y que se está realizando en este momento, que es que todos los líderes vayan a las comunidades. Eso es fundamental, hay que trabajar, pero hay que ir con una tarea, con una estrategia, con una misión, con un propósito. Claro, porque la gente no puede salir por salir, sino, bueno, ¿salir para qué? Y entonces en este caso yo diría, vamos a salir para organizarnos, para prepararnos para un voto. ¿Cuáles serían esas condiciones? Bueno, vamos a trabajar por un Consejo Nacional Electoral, sí, que con el elemental equilibrio. Porque sencillamente tenemos que estar conscientes que la tiranía no te va a dar condiciones. Todas las condiciones que tú quieres no te las va a dar. O sea, vamos a forzar la barra, ¿no? Bueno, y todas las cosas que sabemos, la cuestión del consejo, del patrón electoral, hay que revisarlo. En fin, hay una cantidad de elementos que hay que exigirlo. Pero en todo caso, Darwin, nosotros no podemos salir antes de que el gobierno haga nada, diciendo que no vamos a participar. Porque bueno, le dejamos todo el campo libre al gobierno. Y bueno, sencillamente harán lo que les da la gana. Pero si son ellos los que dicen que no te vamos a dar tal cosa, no te vamos a dar esto, no te vamos a dar esta cuestión, no, los que quedan en evidencia son ellos, y mucho más desprestigiados cada día como están ante la comunidad internacional. O sea, que tenemos por lo menos una fuerza y dejamos la gente organizada para cualquier actividad política que querramos decidir, pero tenemos que empezar con una estrategia clara. Pues. Y en este momento yo considero que la estrategia es
llamar a la gente a votar, al voto, porque te digo, votar ya sería el acto final, pero ese mecanismo del voto, bueno, implica todo lo que hemos hablado, pues la organización, la movilización, en fin, la conciencia, moralizar a la gente y que la gente sepa que tiene un instrumento en la mano sumamente poderoso para vencer la tiranía, que es el voto en este caso. Germán, hay un sector de la oposición, minoritario, pero que hace mucha bulla, que es ese sector radical de las redes sociales, que se opone a una salida política y electoral porque sencillamente consideran que no se haría justicia contra aquellos del chavismo que no solamente han saqueado el país, sino que han violado los derechos humanos. ¿Puede existir justicia en este marco? ¿Pudiera constituirse una justicia transicional que lleve ante los tribunales a todos aquellos que han incurrido en delitos? Dos cositas para hablar de la gente del Twitter. Alguien decía el otro día, mira, el 30 de abril, cuando hubo la sonada militar reciente, yo no vi ni un solo tuitero de esos que fusilan a todo el mundo, al lado de los que estaban en los guerreros del teclado. Los guerreros del teclado. Lo que hacen es destruir. Entonces, eso no tiene peso en la comunidad. Eso creo que no le llega a la gente, ¿no? Entonces, yo sí creo que hay personas y hay gente que no quiere sencillamente ir a un proceso electoral. Bueno, porque como te decía anteriormente, hemos sido muy dogmáticos en cuanto a la postura que hemos tenido, en cuanto a las posiciones que hemos tenido que descalifican al voto. Pero lo importante de esto es estar claro que no tenemos otra alternativa, porque si no vamos a quedar en el aire, vamos a quedar fuera de lo que es la dinámica política en Venezuela, que se rige fundamentalmente por los votos de los ciudadanos. Ahora, la justicia transicional, ¿tú crees que debería existir justicia para que paguen los responsables? Justicia transicional no es impunidad. Es correcto. Entonces, tenemos el caso de Colombia, pues. Es decir, aquí se está moviendo y hay un juicio abierto con la Justicia Especial para la Paz que tienen ahí. Entonces, no quiere decir que todos los que hayan cometido crímenes, todos los que hayan robado al país, bueno, van a quedar impunes, porque de eso no se trata sencillamente de darle la posibilidad a todos, bueno, de que tengan un juicio, es decir, ajustado a derecho, que es lo que queremos entonces dentro de lo que es la democracia que vamos a instaurar en Venezuela. Y eso tenga claro todas las personas que nos escuchan, que Venezuela va a cambiar nuevamente hacia ser un país democrático y de oportunidades y de esperanza para todos los venezolanos, para traernos a toda la diáspora del país y reconstruir nuevamente a Venezuela. Amén, Germán, amén. Bueno, muchísimas gracias, Germán. Lamentablemente el tiempo se nos agotó. Te quiero de nuevo dar las gracias por haber aceptado la invitación. Y a ustedes, estimados suscriptores de Visión Democracia TV, gracias por haber estado en la sintonía. Nos vemos en una próxima oportunidad. Listo, Germán. Muchísimas gracias, hermano. Gracias a ti, David. Germán, ¿te puedo pedir un favor? Sí, claro. Te puedo pedir un favor. Dos favores. Necesito 2 buenas fotos tuyas. Me las pasas por WhatsApp. Y por favor, el contacto de Luis Ortega, que la quiero entrevistar para otro programa. ¿Oíste? Inmediatamente. Perfecto. Gracias, Germán. Saludos a Luisa. Gracias a ti. Gracias. Ya le transmito tu saludo. Bueno, muchas gracias. Seguro. Hasta luego. Vale, Darwin. Feliz fin de semana. Igualmente.